Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del Décimo Hombre. Continuando con la serie dedicada al Congreso Mundial de Ufología celebrado el pasado mes de septiembre en Montserrat, Barcelona, hoy vamos a subir el audio de la ponencia que realizó el activo investigador argentino del fenómeno OVNI, Carlos Ferguson. Ferguson tiene dedicación al fenómeno OVNI en base a comprobar con estudios estadísticos qué comportamiento posee la inteligencia OVNI. Mediante esto ha llegado a conclusiones de más de 4 décadas que muestran la intencionalidad que posee el fenómeno. Escéptico del tema en un principio, el destino quiso que se topara con un OVNI a solo 35 metros y desde ese momento su vida cambió. Ha difundido el tema en infinidad de oportunidades para sembrar conciencia, tanto en casos de pilotos como de aterrizajes. Posee el mayor estudio estadístico de aterrizaje en Argentina, con casi 2.000 casos, cada uno con un coeficiente de valor con un riguroso procedimiento de estudio y clasificación, de los que ha dejado 145 casos irreductibles. 145 casos en los que la única explicación posible es una procedencia ajena al ser humano. Su postura es la comprobación sin extremos fanáticos a favor y en contra. Últimamente se ha visto enraizado en aclarar muchas de las ideas falsas que esgrimen algunos racionalistas dogmáticos y navegadores del tema. Ferguson posee estudios universitarios de bibliotecología e historia, profesor de arte y administrativo en área logística del Ministerio de Educación. Investigador del fenómeno OVNI desde enero de 1976, 41 años, en mayo de 2011 se convirtió en el primer civil convocado a participar en la Comisión Oficial de la Fuerza Aérea sobre el tema OVNI, de cual forma parte activa. Tras esta breve presentación y sin perder más tiempo, les dejo con el audio de su intervención, que como ya comenté en vídeos anteriores, la calidad del audio no es de lo mejor, pero con los medios de que disponía no se pudo hacer otra cosa. Aún así, espero que lo disfruten. Les pido un caluroso aplauso para Carlos Ferguson. Bueno, muchas gracias. Y la verdad que tengo que agradecer la presencia, la invitación que me han hecho aquí, a este público que está presente y que ha venido interesado por esta temática. Creo que es digno de nuestra felicitación. Los testigos siempre son la prioridad y los interesados en el tema. Y quiero agradecer a los organizadores por el esfuerzo que han desarrollado para este evento, que intuyo va a ser el puntapié a otros eventos. Bueno, como son muchas imágenes las que tenemos que ver, no los voy a cansar con ninguna introducción, vamos a pasar a ellas y vamos a ir viendo una por una cada una de estas imágenes y presentaciones que les voy a mostrar. Y esta era una frase de Borges, que fue la única vez el escritor argentino que se refirió al tema OVNI, y con un sentido de mucha lucidez y simpleza dijo: bueno, aquí hay algo extraño que se está dando en todo el planeta. Lo que vamos a ver son los mensajes subyacentes del fenómeno a través de la estadística. Es una presentación que la hemos hecho en distintos lugares, pero no completa. O sea, hoy hemos cerrado prácticamente todo, pero bueno, cuando lo presentamos en distintos países o incluso en la Argentina, todavía estaba en un proceso de elaboración. Hoy, justamente hace 4 años, estábamos presentando esto también ante políticos en Argentina, en la ciudad de Rosario. Y bueno, creo que se trabó esto. Sí. ¿No te funciona el mando o el No, el mando no.
¿Ahora sí? Ahora hay que ponerlo. Puede que sea la pila. Bueno. Sí. Hace 4 años presentamos esto a la clase política, que es una dirigencia que siempre se opone un poco a la temática y que la ignora, quizás porque no tiene algún interés de algún tipo, y bueno, pero pudimos hacerlo en la ciudad de Rosario hace 4 años. Y de paso es un homenaje, ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ok? Bueno. No sé cómo la ponemos en... Ahora. ¿Vamos? Ahí vamos. Bueno. Hablaba de esto. Y quiero hacer un homenaje a un colega que nos dejó sorpresivamente en México, un colega argentino, investigador, Luis Reynoso, que fue el promotor también de esta presentación en la clase política, y que, bueno, fue un gran investigador de la década del 60 y 70. Y también hago siempre la presentación para la que fue mi pareja, que nos dejó hace muchos años, pero que durante muchos años me acompañó en lo que es la investigación. Todo investigador que tenga una compañera como la que yo tuve es un espíritu muy positivo para encarar toda la investigación. Bien, quien les está hablando era escéptico en el tema y ignoraba toda la cuestión del fenómeno ovni. Y hasta a veces, no despectivamente, pero me ridiculizaba o me burlaba de las apariciones de ovnis. En enero del año 76, en pleno Buenos Aires, pudimos ver con varias personas la presencia de un objeto a muy baja altura, que era un platillo metálico. Y fue el puntapié inicial para comenzar toda la investigación. El edificio que está en el dibujo es este de aquí. Y el ovni estaría ahora metido en el tercer piso de una casa. Esa era la altura que tenía en descenso. 2,50 metros de diámetro. Ahora sí va la primera grabación. El extranjero que se acercó a mi puerta tal vez sea sincero y bondadoso, pero no habla como yo. No puedo adivinar su pensamiento. Veo la cara y los ojos y la boca, pero no el alma que está detrás. Los hombres de mi propia estirpe pueden proceder mal o bien, pero dicen las mentiras a las que estoy acostumbrado y están acostumbrados a las mentiras que yo digo. Y no necesitamos intérpretes cuando salimos a comprar y vender. Los hombres de mi propio linaje pueden ser cruelmente perversos, pero por lo menos oyen las cosas que yo oigo y ven las cosas que yo veo. Y no importa lo que yo piense de ellos y sus preferencias, ellos piensan en lo que yo prefiero. Esta frase corresponde a Rudyard Kipling, El extranjero. Vamos a tener que ir otra vez, ¿no? ¿Otra vez? Paso todo. Una frase de Rudyard Kipling. Esta frase nos está mostrando el porqué de mucha negación del tema, que es el temor a lo desconocido. Fue visto como una especie de tubo metálico gris,
con ventanas muy claras y también dos discos metálicos, como sombreros de sacerdotes, con una cúpula en el centro y siguiendo al torpedo sin cambiar de posición. Estamos viendo un dibujo incluso de esta aparición, con los platillos. Esto corresponde a la primera comisión de estudio del fenómeno OVNI, que se llamaba el Gabinete SR-33, que fue creado en la Italia fascista. Vamos a tener que, puedo pedir que pases imágenes porque no anda. Ese gabinete SR-33 tenía a los más prestigiosos científicos de Italia, pero no como un fin de estudiar algo extraterrestre, sino que su objetivo era determinar cómo estos objetos con forma de platillo y como cigarros aparecían en los cielos de Italia. Y Mussolini tenía un temor en su política exterior, dijo que incluso tendría que cambiar toda su política exterior si estos objetos eran de procedencia de potencias cercanas a Italia. Todo esto tiene una introducción porque ustedes van a ver que esta primera comisión del fenómeno OVNI es la primera que señala la confidencialidad de los informes. O sea que es la primera vez que se crea una comisión, pero también es la primera vez que hay un ocultamiento de la información, por supuesto por cuestiones de seguridad. Sí. Después, lo voy adelantando y después lo vamos viendo en imágenes. Después nos vamos a encontrar ya con algo que comentó Michael Sahl ayer, del 19 de julio de 1952, cuando varios ovnis sobrevolaron el Capitolio y la Casa Blanca. Allí se crea también una comisión de investigación en Estados Unidos y había una posición, como también dijo ayer, encontrada diferente entre la Marina y la Fuerza Aérea. Y había una persona que intentó en algún momento dar a conocer la verdad de este tema, que era el mayor Dewey Fournet, que era un miembro de enlace del cuartel general de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y su idea era dar una conferencia de prensa sorpresiva. La idea era tratar de mostrar una película muy conocida en Estados Unidos, que es auténtica, el film de Utah, lograda por un miembro de la Marina de Estados Unidos. Y el informe final de ese estudio era que los ovnis eran de una procedencia desconocida. Pero lamentablemente, en el interín que ocurre esto, los servicios de inteligencia tomaron su control sobre el tema. Y bueno, ahí tenemos que ver un texto que vamos a tratar de verlo ahora con la imagen, donde Fournet confiesa abiertamente de que se les obligó a impedir todo tratamiento del tema abiertamente. Esa fue la segunda oportunidad de donde estamos ya ante un secreto de Estado abiertamente expuesto. Así vamos. Vamos pasando, si no, desde ahí no entro, no. ¿2 o 3 minutos? Bueno, seguimos. Muy bien. Y la cuestión del encubrimiento nos muestra claramente de que los gobiernos están investigando, por supuesto, este tema. En el caso personal, en el año 2011, la Fuerza Aérea Argentina creó una comisión de investigación y nos invitaron a participar. Yo fui el primer civil convocado como asesor ad honorem para trabajar y hablar con pilotos y miembros de la Fuerza Aérea Argentina.
pilotos y radaristas que habían sido testigos incluso de algunas observaciones de ovnis. Esa comisión trabajó muy bien los primeros 2 años, donde estábamos citados frecuentemente allí con ellos. Y luego tuvo una postura con una persona que se hizo cargo de la misma, que tiene un tratamiento distinto al tema, y bueno, tiene un análisis, específicamente hacen análisis de fotografías, pero ya no estamos participando tanto en esto, esperando que algún día pueda retomar esta comisión nuevamente el espíritu que tenía cuando fue creada. Después eso lo vamos a ver en alguna imagen. Pero bueno, volviendo hacemos un poquito de tiempo y no hablé mucho de la observación personal. Lo que me motivó a investigar este tema es haber tenido a solo 35 metros de distancia a este platillo que ustedes vieron al principio, y lo sorprendente era que cuando uno veía las películas de la década del 50, donde los platillos atacaban la Tierra, bueno, literalmente lo que pudimos ver es un platillo exactamente igual, con lo cual comprobamos 2 cosas. Primero, que por supuesto, los directores de cine de la década del 50 se basaban en los testimonios y no al revés. Y lo segundo es que los platillos, mal que les pese a los escépticos y negadores, están presentes. En toda estadística, por lo menos en las de Argentina, y creo que hay coincidencia en el mundo, la forma discoidal de los ovnis está presente. Digo esto porque en Argentina también hay algunos negadores que ahora opinan de que el ovni puede existir, pero no el platillo volante. Así que, bueno, pasa en varios lugares. Bueno, mientras les voy adelantando lo que vamos a ver. Lo que ustedes van a ver es un compendio de casos, no es la opinión mía. En particular, doy opiniones, pero no le da peso a eso. Incluso hay colegas, no quiero disentir con ninguno de los colegas que han expuesto su material, porque todos ellos vienen con su bagaje, con sus conocimientos, y la idea no es contradecir a nadie, pero voy a mostrar algo que creo que le da peso a la cuestión y que es una estadística de 1800 casos. Estos 1800 casos son 70 años de historia de un país, en este caso es Argentina, y nos referimos al fenómeno aterrizaje, es decir, no casos de avistaje simples, sino casos de objetos que están a menos de 20 metros de altura, objetos que provocan efectos magnéticos o en testigos o en animales, encuentros cercanos del tercer tipo y encuentros cercanos del cuarto tipo. En ese compendio estamos hablando de un 20% de los casos. El otro 80% son avistajes. Eso lo hemos desechado. De estos 1800 casos que quedaron, hay una situación que ocurrió ya a nivel personal. Conocí a un científico, el doctor Will Smith, era un físico norteamericano, que era la mano derecha del doctor Joseph Allen Hynek, que fue para nosotros el padre de la ufología. En una oportunidad en Argentina, en el año 1984, él me dijo: Carlos, hay que reunir todos los casos de Argentina y hacer una estadística completa. Era una tarea importante, pero lo comenzamos a hacer ahí en ese momento. En el año 1999, que tuve la oportunidad de estar en Miami, aquí hay un colega también de Chile presente, Rubén, que estuvo en el lugar, y que va a exponer mañana. Bueno, cuando fui a la casa del doctor Smith, le dije: bueno, doctor, acá tengo toda la estadística completa. Y me dijo: no sirve para nada. No sirve para nada. Digo: pero estuve años juntando todo este material. No, me dice: te voy a decir, Carlos, sirve, pero la única forma de que eso sirva es que cada uno de los casos esté calificado. Si no, no sirve para nada. Una simple recopilación de casos. Pero bueno, pero una calificación ahora es una tarea titánica.
Me dice, la tienes que hacer. Bueno, fue la última vez que lo pude ver, el doctor falleció años después, le pude hacer ese último reportaje que está en internet. Y bueno, la tarea fue calificar cada uno de los casos. ¿Cómo se califican los casos? ¿Cómo podemos saber si el testimonio de una persona es veraz con respecto a otro? Cuando no tenemos el elemento de estudio, no tenemos fotografía y no tenemos filmación. Bueno, el sistema de calificación se hizo hace unos años y tiene que ver con 3 factores. La extrañeza, que es el ovni. ¿Qué factores extraños encontramos en una observación ovni? La fuente de información y la credibilidad del testigo. Los 3, cada uno, tienen varios ítems. En total tienen 36. Con lo cual, al revisar toda la información y los casos, tuve que revisarlos más de 80.000 veces. Y esto es consultar fuentes de todo tipo, testigos directos, constante revisión de la información. Esa revisión de 80.000 casos que pasaron ante mis ojos una y otra vez, me permitió encontrar más de 41 variables ya establecidas hace muchos años atrás. Pero la idea era contrastar los casos de nuestro país con los casos que ocurren en distintas partes del mundo. Estudiamos todo. Estudiamos la credibilidad del testigo, la profesión, la edad. Estudiamos los días de la semana, los meses, años. Estudiamos los puntos de aparición y desaparición de los ovnis. La distancia del testigo al objeto. Las huellas, aspecto, tamaño, forma. Estudiamos los humanoides, el aspecto, el comportamiento, la forma. Bueno, montones. En total son 41. De cada una de ellas sacamos conclusiones tajantes. No, por favor. Disculpen, todo bien. ¿No? Ahora sí vamos a ir rápido porque son muchas imágenes. Vamos a adelantar todo lo que vimos. Vamos a adelantar la frase de Rudyard Kipling. Vamos a adelantar... Ay, no me digas. No va. Si podemos nos pasamos. ¿Se pueden pasar así? Pero sí, en la valija y está reproducido en 2 lugares. ¿Sí? ¿Sí me traes la valija? No sé. Se la di a Robin. Bueno, entonces seguimos. Después vamos a ver todas las imágenes en catarata. A ver si podemos. Igual el archivo lo tengo en 2 lugares. Ahí está en 2 lugares. ¿Sí? Ahí la fue a buscar Cintia. Aquí, miren. Vamos a verlo. Bueno, las podemos ir pasando así. Aquí tenemos un archivo. Aquí lo tenemos. Okay. Pero acá también, en esta. ¿Quieres acá? Gracias. Bueno. Lo que estábamos hablando, bueno, de toda la calificación, que es un poco la parte más tediosa de todo esto. Pero cuando uno llega a las conclusiones y llega a encontrar constantes, para que ustedes tengan un ejemplo, el porcentaje de seguimiento de ovnis a aviones en el espacio aéreo en el mundo es de un 20%, un 22%. En Argentina prácticamente es igual.
La ley horaria que determinó Jacques Vallée en su momento, el investigador Jacques Vallée, se cumple a rajatabla, se cumple perfectamente en Argentina. La primera ley negativa de densidad de población, es decir, el OVNI más esquivo a la alta densidad de población, se cumple también. Se cumple también las constantes de la edad de los testigos identificados de los no identificados. Es decir, cuando uno ve el panorama de Argentina de los casos de aterrizaje, que son 70 años y 1800 casos, se da cuenta perfectamente de que el fenómeno tiene un sistema operativo universal. Cuando los escépticos y negadores nos dicen constantemente de que el fenómeno es una especie de desconcierto y de confusión con un montón de cosas, no quieren examinar la real evidencia que estamos presentando o que se presenta en distintas partes del mundo. Es decir, el fenómeno tiene un comportamiento coherente y tiene una realidad física también, más allá de la otra, que es la que vamos a tratar de ver hoy. Porque por supuesto que quedarnos solamente en las medidas y en las huellas no es el punto. El punto es ver qué intencionalidad tiene el fenómeno o qué deja traslucir detrás de miles y miles de casos. De los 1800 casos, hay 300 que quedaron descartados de plano y nos quedan 1500. Y de esos 1500, aplicando el sistema de calificación que yo les comentaba, hay 151 casos que son los casos irreductibles. Son los casos que tienen un puntaje sobresaliente. Evidentemente ahí está la fuente y la materia prima más importante. Y también dentro de ellos está especialmente el caso de los pilotos. Los pilotos, aquí ha habido también en Europa y en Argentina algunos negadores. Siempre ustedes van a ver que yo estoy hablando de los negadores porque me han atacado duramente porque saben de que yo estaba del lado de ellos. Entonces ahora tienen un problema con esto. Los casos de pilotos son muy interesantes porque son testigos de alto entrenamiento, cuentan con un sofisticado instrumental en vuelo y en tierra, tienen apoyo también desde tierra. Y hay un punto que es crucial, que lo vamos a ver en un caso de Argentina de un piloto muy importante, y que tiene que ver con que la reputación personal de los pilotos hace que el hecho de que den a conocer una experiencia de un OVNI es muy complicado para ellos. Y sin embargo lo hacen algunos. Y si lo hacen, esto nos demuestra una cosa, de que la situación los ha sobrepasado y han tenido que salir a informar abiertamente, como fue el caso que nos tocó en Bariloche, en Argentina, el 31 de julio de 1995. No sé si podremos ya. ¿No pasamos el audio? No pasamos el audio y vamos con el PowerPoint. Sí. Había unas grabaciones, pero, a ver, lo vamos a tratar de... Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, hablábamos del documento italiano, reservadísimo, ¿no es cierto? Ya ahí comenzamos con esta cuestión. Acá estamos ya el 19 de julio del año 52, con lo que estuvimos viendo el mayor Dewey Fournet. Esta era la persona que intentó, yo creo que es un homenaje que le vamos a tener que reconocer los ufólogos en el futuro a esta persona que intentó decir la verdad. Y vean lo que declaró cuando intervinieron los servicios de inteligencia. Nos destrozaron el problema. Nos han ordenado trabajar en una campaña nacional de ridiculización, colocando artículos en las revistas y preparando emisiones de TV que hagan que los informes de OVNIs parezcan tonterías. Si se presentaba un caso de importancia, se debía dar una rápida explicación, inventar algo que acabe con el asunto y que además ridiculice al testigo, aun si era piloto. Si esto no es encubrimiento, ¿dónde está el encubrimiento? Bueno,
allí está la tumba del mayor Fournet. Ojalá algún día podamos hacer un reconocimiento a estos abnegados personas que querían dar a conocer la verdad. Hynek también tuvo su experiencia de ocultamiento. El doctor Hynek fue el ufólogo número 1 del mundo. Aquí está en Argentina, bueno, esto lo vamos a ir pasando rápido. Está en Argentina con el doctor Will Smith, que fue el que me encomendó la tarea de la estadística. Hay una anécdota que me comentó Smith. Cuando Hynek trabajaba para el proyecto del Libro Azul, el mayor Quintanilla, que está sentado aquí, Hynek entró a la oficina de Quintanilla, no había nadie en el lugar, y arriba de la mesa había varios informes de pilotos importantísimos. Los leyó y dijo, bueno, mañana se los voy a pedir a Quintanilla. Cuando al otro día volvió y se los pidió, Quintanilla le dijo, aquí no hay ningún informe de lo que usted está hablando. A partir de ese día, Hynek, comprobando eso, y habiendo examinado el caso del policía Leoni Zamora en Socorro, Nuevo México, del 24 de abril del 64, se dio cuenta de que había una realidad que lo superaba. Vamos a ir hablando mucho en esta conferencia de Jacques Vallée y de Allen Hynek. Bueno, Hynek también nos decía algo muy importante en Rosario, en el año 82. Nuestro primer error como ufólogos es apresurarnos demasiado a adoptar alguna teoría en particular. No se encasillen con ninguna. Esto les roba la libertad de pensar y de examinar la evidencia. Y también Hynek, bueno, hay una definición que fue la mejor hecha hasta ahora sobre el tema OVNI. Podemos definir al OVNI como el informe o la percepción de un objeto o una luz vista en el cielo o en el suelo, cuya apariencia, trayectoria, dinámica general y conducta luminosa no se corresponde con nada convencional y que permanece sin identificar después del atento escrutinio realizado por personas capacitadas técnicamente para hacer una investigación. Informe o percepción. Objeto o luz. Cielo o suelo. Y esta es la que nos desvela y que no podemos develar todavía. ¿A dónde va el OVNI cuando se va? Jacques Vallée, para mí el investigador viviente más importante en la actualidad, nos dijo que hay que realizar una cantidad infinita de estudios antes de que estemos en posición de saber algo. Y nos dijo también esto: nuestra tarea esencial es reunir listas de observaciones completamente documentadas. Bueno, ¿por qué la estadística es importante? Por varios factores. Pero ahora lo vamos a obviar todo esto, pero bueno, esto nos muestra un poco lo importante que tiene el trabajo estadístico. Acá está lo que yo les comentaba, yo estaba con un poco más de cabello que ahora, y acá está el doctor Smith en el año 84 en Argentina, y acá estamos ya en diciembre del 99 en su casa, cuando me dijo todo lo que hiciste hasta ahora. Bueno, acá estamos. El total de casos 1871, la muestra satisfactoria 1556 y 251 casos. El trabajo demandó 32 años de recopilación y 5 años de trabajo estadístico. Vamos a poner por aquí. Y la valoración que yo les comentaba tiene que ver con extrañeza, credibilidad y fuente de información, y el índice de certidumbre es la cuarta cifra, la final que tiene un caso, que nos muestra o nos representa la más exacta y objetiva información sobre la veracidad de un caso.
Vamos a ir pasando rápido esto. No sé por qué lo pasa de a uno, pero vamos viendo todos los factores que intervienen y que hay que calificar en un evento de este tipo. Todos estos son los factores extraños que encontramos en un caso OVNI. Y en la credibilidad se analizan todos estos factores. ¿Ok? Y cada uno de ellos tiene un puntaje. Y esto hay que aplicarlo a cada uno de los eventos que nos encontramos. No sé si vamos a poder mostrar todo, porque va de a uno, Joseph, pero bueno. No es lo mismo un caso de un solo testigo que un caso que tiene 10. No es lo mismo un caso de testigos amigos con testigos que no se conocen entre sí. Cada uno de estos tiene un peso importante a la hora de calificar los casos. Y por supuesto también hay un rango de edad. Esto se nos va a hacer largo. Está pasando de a una, esto salía todo junto. Pero bueno, ustedes están viendo todas las variables que se analizan o que se analizaron en esta estadística. Los efectos del testigo, los teletransportes, las fotografías y filmaciones también, pero como algo secundario. Los efectos animales, el estudio de diámetros y distancia, y va a estar largo esto, porque son 41. Pero las vamos hablando, ¿no? Todas no, ¿no? Lo más difícil de todo esto fue haber estado leyendo fuentes de información constantemente. Imagínense tomar cada uno de los libros de una biblioteca o recortes de diarios de todo tipo y empezar a calificar cada uno de los casos. Yo recuerdo que el doctor Jacques Vallée, en su catálogo de Magonia, tenía 960 casos aproximadamente, y aquí estamos hablando de 1800. Bueno, todo lo que ustedes ven aquí es la radiografía de lo que investigamos, de lo que analizamos en la estadística, hasta las velocidades de los ovnis. Bueno, y aquí esto es lo importante. Las preguntas que nos hacíamos en la estadística eran lo que nos decía Jacques Vallée. ¿Hay patrones globales de los datos? ¿Cuáles son los hechos físicos? ¿Hay lugares especiales donde el ovni desciende? ¿Cuáles son los factores sociales y culturales? ¿Cuál es el impacto en los seres humanos? ¿Y qué metodología es aplicable? Aquí está toda la estadística totalmente, y aquí tenemos los casos más interesantes, que son los irreductibles que yo les comentaba. Por supuesto, bueno, todo esto ya lo sabemos, el 80% de los casos son confusiones con fenómenos de todo tipo, desde globos, centellas, nubes lenticulares, barcos de pesca a la distancia o a los solares. De ese universo de casos positivos, los 3 que nos interesan son estos, los últimos. Y de ahí sacamos 3 grandes verdades indiscutibles. El fenómeno aparece ininterrumpidamente desde el año 47, el fenómeno se presenta ante personas de toda condición sociocultural, y el fenómeno OVNI tiene un sistema operativo propio. Vamos a ir más rápido aquí, no sé cuánto tiempo todavía tengo, pero... bueno, un psicólogo, William McDougall, enumeró los actos de los seres vivos que los permite diferenciar de algo mecánico, ¿no? La espontaneidad del movimiento, la persistencia en la actividad, la variación de la dirección, la culminación de los movimientos y la preparación para una nueva situación. Las 5 son las que tiene el fenómeno OVNI.
En junio de 1965 tuvimos varios casos en la base aeronaval de Punta Indio, en Argentina, una base estratégica en la República Argentina, y lo importante era que los ovnis seguían a los aviones constantemente y los escoltaban. Tal es así que se colocó un radar nuevo para tratar de ver si el problema lo tenía el radar. En el radar nuevo también aparecían los ecos, y así se llamó directamente a Estados Unidos y vino una comisión oficial de Estados Unidos para ver lo que estaba ocurriendo ahí. Con la comisión de Estados Unidos en el lugar pudieron corroborar de que el fenómeno se presentaba constantemente. Y un piloto, Federico Machain, salió a enfrentar esta situación con su avión y tuvo muy cerca al ovni. Y bueno, lo importante es que todos los pilotos e intervinientes ratificaron la presencia de los ovnis siguiendo a los aviones. Acá vemos un caso similar en California, cómo se va acercando el ovni. Esto era lo que hacían en la base aeronaval de Punta India. Bueno, tenemos más casos. En este caso es un piloto, pero en tierra, que saca una excelente foto de un ovni en Argentina, en Yacanto, y el ovni estaba a unos 100 metros de distancia, parecía ser un trompo volador. La foto fue analizada en distintos lugares y corroborada como algo real, analizada también por las Fuerzas Armadas Argentinas, y allí se ve incluso hay un caballo que está girando su cabeza hacia el testigo y hacia el ovni que estaba entre el caballo y el testigo. Tenemos casos de cuasi colisiones, donde uno ve la intencionalidad del fenómeno perfectamente. Un avión de aerolíneas que iba en curso de colisión con un ovni y la maniobra que hace el ovni para esquivar al avión. Tenemos casos en tierra también de ovnis cerca de bases militares. Los porcentajes de velocidades coinciden tanto con los estudios franceses como con los estudios de la ANICAP norteamericana. Y siempre el rasgo es el siguiente. La velocidad más de 667 metros por segundo en algunos casos, ¿no? Bueno, los casos de piloto a nivel internacional los voy a tratar de obviar para ganar tiempo. Pero el de Lawrence Cohen, por ejemplo, el piloto de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo más destacado de ese caso es que el helicóptero fue atrapado por un campo magnético del ovni 700 metros, 777 metros exactamente. Tenemos el caso del piloto de Los Santos en México que fue rodeado o escoltado por 3 ovnis. Y el caso de la Japan Airlines, que fue muy importante porque hubo varios efectos de todo tipo, y el tamaño descomunal del ovni comparado con el avión o con un portaaviones. En Argentina también tuvimos un caso similar de un gigantesco ovni. Es un caso que le ocurrió a militares de una fuerza de Gendarmería Argentina y es un informe oficial que se hizo sobre el caso. El caso más importante de pilotos es el del 31 de julio de 1995. Allí estamos ante la presencia de un avión de Gendarmería muy alto, un avión de pasajeros de Aerolíneas Argentinas en descenso y el acercamiento de un ovni de 30 metros de diámetro a solo 40 metros del ala derecha del avión, lo cual en vuelo es prácticamente un choque. En un momento determinado, cuando el piloto del avión de pasajeros está por descender, se provoca un apagón eléctrico en toda la ciudad de Bariloche y en el aeropuerto de Bariloche. Ante esa situación, el piloto mantiene la sangre fría, Jorge Polanco, aquí lo vemos, y decide esquivar y no aterrizar. El ovni hace lo siguiente, gira sobre sí mismo, retrocede a la velocidad que venía, que era 400 km por hora, pero en un momento acelera a 3.000 a 4.000 km por hora y en un ángulo recto desaparece. Las personas que vieron esto, incluso personal de torre de control, destacan algo muy importante.
no hay ninguna posibilidad de que ninguna aeronave terrestre efectúe la maniobra que hizo ese platillo en Bariloche. Y aquí tenemos todos los pilotos y testigos principales con muchos años y experiencia de vuelo, ¿no? Hay un informe oficial también que hizo un comandante de gendarmería donde dice evolución extraña. La evolución extraña es esta que dijimos, el ascenso en ángulo recto a 3.000 a 4.000 km por hora. Aquí había una grabación que yo había traído original, pero bueno, es una grabación donde los pilotos dicen, tengo un tránsito, un ovni, estamos a 7 millas, bueno, y después en la segunda imagen, lo más destacable de todo esto es la última declaración, la del piloto de Bariloche, del avión de aerolíneas de pasajeros. Tenemos un objeto a la derecha y hay otra aeronave, y la otra aeronave es el avión de gendarmería. No sé, creemos estar ante un plato volador. Literalmente esa es la declaración que yo la vi. Está la grabación después. Tiene algunos defectos, pero la podemos ver, escuchar. Aquí estamos con Andrea Simondini, una colega argentina que es investigadora del tema, y con el piloto Jorge Polanco hace 4 años atrás. Nos llamó la atención que en el programa de televisión él declaró directamente, lo que más le llamó la atención fue que la NASA lo entrevistó. O sea, vinieron a hacer una entrevista con él por este caso. Bueno, esta parte la vamos a obviar un poco, pero es la investigación OVNI en Argentina con algunos pioneros. Quiero destacar a Ariel Grietti, que era el creador del auto solar. El padre Reina, como jesuita, que era conocido del padre Francisco, del Papa Francisco actual, y Oscar Uriondo, que lo tenemos aún vivo, es un notable investigador argentino del tema OVNI. Otro de los casos renombrados de esta estadística fue el de la isla de Decepción en la Antártida, y el capitán Pericé, que aquí lo vemos, es la persona que directamente denunció la presencia de ovnis en la Antártida. Bueno, aquí hay estadísticas que están saliendo un poco mal, pero nos reflejan prácticamente la actividad del fenómeno ovni en Argentina y los pulsos de actividad del fenómeno. Vean ustedes que en la oleada que tuvimos en Argentina en el año 2002 coinciden todas las constantes, ovni, efectos, entidades, huellas. Hay actividades cíclicas que tiene el fenómeno. Aquí abajo están las de Argentina y aquí arriba están las francesas. Como ven, es una constante prácticamente universal. Y la zona de Argentina donde estamos teniendo más casos es en la zona más despoblada, que es la Patagonia. La última, la 4. Allí tenemos 2 habitantes por kilómetro cuadrado y es donde se ven más ovnis. Y también en los rumbos de desaparición de los ovnis se alejan hacia el oeste y hacia la Patagonia. Esto es muy interesante. Hicimos una comparación con España y los puntos cardinales de aparición y desaparición, en este caso de desaparición de los ovnis, y ustedes vean que prácticamente es coincidente. Jaime nos hablaba de la manifestación geográfica y temporal reducida. ¿Eso qué nos muestra? Nos muestra que el fenómeno se establece en algún sector por un tiempo y después pasa a otro lugar. Nosotros intentamos, como hipótesis, la constante de los 4 días o 96 horas. Básicamente, estamos ante la presencia de naves cigarro que durante 4 días generalmente incursionan en distintos puntos de la Argentina y después desaparecen. Bueno, la ley horaria que yo hablaba en Argentina se cumple perfectamente, la distancia del testigo al objeto también. Hay una curiosa incremento a partir de los 450 metros de distancia que habrá que estudiar. Allí lo vemos con Antonio Rivera y a Jaime.
Heineck tuvo una charla con Rivera y le decía, si usted ve un objeto de lejos puede no saber qué es. Pero cuando un auto se acerca en la carretera, podemos advertir los detalles del objeto. En el caso de los ovnis sucede todo lo contrario. Los detalles de extrañeza aumentan con la proximidad. Y esto es lo que ocurre. Nosotros en la noche vemos un punto luminoso, en la medida que nos vamos acercando ya podemos ver que es un avión, en la ruta nos vamos acercando a un auto y vemos de qué modelo se trata, pero con el ovni nos pasa todo lo contrario. Nos encontramos con algo que no sabemos qué es. Y esto queda demostrado en el estudio estadístico. La línea azul que ustedes ven aquí nos muestra que los testigos más próximos al ovni representan los casos de máxima extrañeza. Esto tiene que ver con la ley lunar también, que es algo que lo vemos en las noches en el mar, frente al mar, o aquí mismo podemos ver que la luna se eleva mucho más grande y cuando va subiendo se achica. Bueno, esto parte de una cuestión óptica que se da solamente con los fenómenos reales. Nosotros hemos hecho un análisis de los diámetros de los ovnis y la distancia del testigo al ovni y encontramos que los testigos más próximos al ovni le dan una cifra menor que los testigos distantes. Cuanto más lejos se encuentra el testigo, mayor es el supuesto diámetro que se le asigna al ovni. Esto es una ley que se da solamente cuando hay manifestaciones físicas, reales, no con alucinaciones. Y en Argentina también lo encontramos en la estadística. Allí vemos que los testigos muy cercanos le dan 5,81 y los testigos que están a más de 200 metros ya le dan 21 metros de distancia al ovni. Bueno, la forma discoidal que yo me refería se cumple también en muchísimos casos. Hay muchos ejemplos que habíamos traído para mostrarles, incluso de distintas fechas. Todos nos muestran prácticamente algo similar. Hay un estudio también sobre las naves cigarro luminosas en Argentina, que ustedes vean que podemos ver en distintas partes del mundo se presenta prácticamente lo mismo, ¿no? Y ahí está. Y también a veces hacemos estudios comparativos con otros países y vemos prácticamente sobre el mar las naves cigarros colocadas en una posición como la que estamos viendo aquí. Y también los haces de luces compactos, que es algo que se dio aquí en España, se da en Argentina, en distintos lugares, y también en Australia, por ejemplo. Todo nos muestra el efecto del haz compacto, que es algo que llama la atención a cada uno de los testigos. Bueno, tuvimos 30 apagones y 109 efectos automóviles, camiones, bueno, de todo tipo. Hay un caso particularmente con un testigo ya fallecido, Macías, que en una ruta argentina ve una gran luminosidad desde atrás. Él pensó que venía un camión y lo iba a embestir, y en un momento determinado vio que el objeto lo pasó para adelante y el auto fue como arrastrado, una camioneta, fue como arrastrada a unos 200 metros. Los efectos a testigos son cutáneos principalmente, pero también los psicológicos. Los más objetivos testigos son los animales, y eso ya lo decía un renombrado, no sé si debe haber alguien de Francia aquí presente, no sé. Ajá. Este fue el hombre más importante de la ufología mundial, Jaime Michel. Fue la persona que más sabía del tema y la que realmente destruyó la hipótesis de la histeria colectiva que proponían algunos psiquiatras famosos, ¿no? Con las ortotenias, las rutas y los tendidos en línea recta de los ovnis. Las huellas, bueno, en Argentina están ocurriendo de todo tipo, tanto de calcinamiento, como también de soportes en el suelo, como también combinadas. Aquí hay un caso que es una anécdota. Un juez intervino en la causa de la aparición de estas huellas ante la presencia de un ovni y ordenó lisa y llanamente taparlas con arena, tratando de sepultar la evidencia
bueno, es como que no quieren ver la realidad, ¿no? Pero ustedes fíjense lo que está apareciendo en Argentina ahora. Están apareciendo los agroglifos, los crop circles. Todo lo que no aparecía antes y que se estaba viendo solamente en algunos países, ahora está pasando también. Y lo llamativo de esto es que esto no se hace público. Nos llaman los testigos y nos dicen, nos está pasando tal o cual cosa. Pero no vaya a decir que fui yo, porque se van a burlar en el pueblo y demás. Vean esta huella de Chicoana en Salta, los diámetros que tenía. Todos círculos de 7 metros, de 5 metros, de 6,90. Gigantesca. También tenemos objetos submarinos no identificados tanto en ríos como en el agua, en mar. De todo tipo. Tenemos casos sobre río 51. Vamos a uno acá. Y casos sobre el mar 45. Todo esto está clasificado también. Hay un caso de enero y febrero del 60, donde toda la Armada Argentina persiguió submarinos no identificados. Lo curioso es que hubo 35 contactos, 21 ataques. A ver, lo vamos a ver. 21 ataques y se arrojaron 17 cargas de profundidad sobre un objeto extraño que estaba bajo el agua. Lo importante del caso estaba del presidente de la Nación, Arturo Frondizi, con el cual yo pude dialogar. Después él me mandó una carta muy afectuosa a mi domicilio. Estuvimos charlando largamente de este caso y me aseguró de que eso no se correspondía con ningún submarino soviético, ruso, ni nada por el estilo. Los objetos salen del agua, o a veces entran y salen del agua, como le pasó a Carlos Corozano, un testigo de la Patagonia, que vio introducir también un cigarro metálico en el mar. Hay fotografías de los objetos que entran y salen del agua, o por ejemplo este sobre un lago, pleno día. Bueno, distintos ejemplos. Los casos de tercer tipo, 396 en todos estos años. Hicimos una comparación también con España en cuanto a los porcentajes donde hay humanoides y no hay. Y ustedes vean que estamos muy cerca. Esto es todo coincidente en el mundo. Bueno, distintos casos que tuvimos de humanoides. El primero fue el 18 de marzo de 1950 en la Patagonia. Y ya después la presencia de ovnis, por ejemplo, en una provincia argentina donde se veían una serie de figuras que pasaban de un objeto a otro. Ustedes ven también que en el mundo están apareciendo estas fotografías de humanoides voladores. Y en Argentina tuvimos una, pero en 1965, donde ya habían testigos que habían fotografiado esto. Este caso del dique La Florida, que pasó en 1978, fueron varios testigos, pero lo importante es que en ese momento en Argentina estaba la dictadura militar. Entonces, cuando los testigos van a denunciar de que habían visto un ovni y una extraña figura que había descendido, bueno, la policía les dijo que si el relato era contradictorio, podían ser procesados por falso testimonio. Ellos aceptaron igual dar a conocer su experiencia. Y bueno, ¿qué ocurrió? Que la propia policía, jefatura de policía, publica un comunicado oficial confirmando el descenso de un ovni y de un tripulante que deja pisadas en el suelo. La secuencia es muy clara. Ese humanoide baja, hace un gesto, es algo absurdo también, ¿no? Se introduce en el objeto y este se eleva. Era una figura humana prácticamente normal, con un casco de casi 2 metros de altura, ¿no? Esta es la foto que se logró en ese momento
de donde estaba parado la supuesta, esta figura, ¿no? Y allí estaban los pescadores. Y esta es una foto en la actualidad. Otro caso que me tocó investigar fue el de Manzano Amargo. Básicamente estamos hablando de un criancero, un hombre de campo, que cuida animales y que vio un ovni y la presencia de dos figuras de 1,10 metros de altura. Allí incluso fuimos a caballo, estuvimos ahí a 1.600 metros de altura hasta llegar al lugar. Y el testigo no sabe leer ni escribir. Cuando él tuvo su experiencia, no pensó en ovni, sino que dijo, es el fin del mundo. Pero después nos hacía la descripción de las figuras, y él dice, me hablaron, pero yo no entendí lo que me dijeron. En la ciudad de La Plata, donde yo resido, tuvimos otro caso interesante en junio de 1980. Estamos hablando básicamente de un caso de tercer tipo que le ocurre a un policía aeronáutico, una persona experimentada en observar objetos voladores de todo tipo, terrestres. Él dice que esa noche un objeto parecido a algo de lo que estamos viendo aquí, esta es una foto de Italia, pero bueno, le mostramos la foto y dijo, eso es lo que yo vi. Se acercó a muy baja altura, casi rozando el techo, son todas representaciones, ¿no? Y en un punto del trayecto, él estaba con su mujer en el auto, y él sacó el revólver y bajó del auto preparándose para una situación. La mujer gritando que no haga eso. Cuando él se baja del auto, hacia la vereda opuesta había una especie de cigarro. De ese cigarro se abren 3 ventanillas de color naranja y se empiezan a ver una cantidad de figuras humanoides que lo están observando y están haciendo señas a él. Y esto es lo que él vio. Lo que él dice que vio es exactamente esto. Son figuras que lo estaban mirando de grandes ojos y gran cabeza. El objeto siguió a paso de hombre, a paso muy lento, se colocó en una posición totalmente vertical y luego se puso en un punto del espacio y se le unieron otros 2 puntos y se alejaron todos juntos. Bueno, acá vamos a ver básicamente los distintos dibujos de lo que están viendo los testigos. Allí tenemos figuras de más de 2 metros de altura. Tenemos figuras más pequeñas, con escafandras, con cascos. Tenemos figuras más pequeñas o tan pequeñas pero sin casco. Todas con distintas características. Están apareciendo desde el año 2002 este tipo de figura, muy parecida a la que ocurrió en Estados Unidos en la década del 50. También esta otra, que son siluetas que tienen determinadas características, pero yo me detengo más que nada en esta. Es una figura de más de 2 metros de altura a veces, ojos rojizos, capa o manto largo, casco o máscara, pega saltos de 5 o 6 metros de altura, lanza disparos de luces compactas y la policía en varias oportunidades le efectuó disparos ante el temor que generaba. Hay un caso de un policía en la provincia de La Pampa que ante la presencia de un ovni sale del pueblo, General Pico, y desaparece. Cuando la policía va al lugar encuentra la motocicleta y todos los efectos personales tirados en el suelo. Apareció 18 horas después. Les voy a mostrar cómo apareció. Él estaba en posición fetal, confesando de que unos seres de ojos rojos estuvieron toda la noche acosándolo. Fue abducido aparentemente. Sintéticamente en este caso, y lo impactante es ver esta foto, ¿no? En este caso, el testigo fue hospitalizado, fue internado,
cuando salió del hospital, fue jubilado. Se lo jubiló y no sigue ya trabajando en la fuerza. Quedó en buenas condiciones, aclaro, porque hay casos que provocan shock, son muy impactantes, pero a la larga los testigos reconocen que eso ha sido algo positivo para su vida. Pero el caso de Pucheta es muy impresionante porque él sale solo y ve una situación muy complicada. Hay otro caso donde también le ocurre a varios policías que estuvimos en el lugar, un efecto. Ellos ven la presencia de humanoides de un ovni, dos de ellos desenfundan sus pistolas para disparar y en el acto tienen un efecto neurológico, pierden prácticamente los sentidos ante la presencia del ovni. Y los casos de cuarto tipo son muy pocos en Argentina, muy pocos, pero todos tienen un hilo conductor, como ayer también se mostró en una conferencia. Estas serían las secuencias o los pasos: captura, examen, deliberación, excursión, regreso y consecuencia. El caso más conocido, que ayer también se comentó, el de Travis Walton, que pudimos conocer en Brasil hace unos años atrás, 3, 4 años atrás. En Argentina, uno de los casos más notables es el de Julio Planner en La Pampa, que, una luz violácea dentro de su automóvil lo envuelve y aparece dentro de un lugar examinado físicamente por 4 figuras. Y hay un caso inédito que lo presento hoy acá, que nunca fue publicitado en Argentina ni presentado, que ocurrió en Mar del Plata, la bellísima ciudad balnearia argentina, en la cual yo estuve viviendo 21 años. Y, perdón, quiero mostrar la foto porque es... Carlos era un testigo que falleció de cáncer hace unos pocos meses atrás. Fue muy interesante. La situación fue así. Yo estaba dando una conferencia en el año 99 y cuando terminó la conferencia él me esperaba con su familia a la salida y me dijo: tengo que hablar con usted porque necesito sacar la historia que yo tengo dentro de algo que me ocurrió hace muchos años. 31 años habían pasado desde la experiencia. La zona que estamos hablando en ese momento era muy despoblada, pero la casa donde él vivía es esta. Y aquí se ven ladrillos, pero no estaban esos ladrillos, había unos portones. Él dice que estaba recostado, pero no durmiendo porque eran las 21 a 30 horas, en esta misma cama, cuando esos portones fueron abiertos y aparecieron 2 figuras como las que están viendo ahí. Lo importante es que él dijo: no tuve pánico, ni miedo. En el acto recibió una comunicación en el propio idioma, que esto también es algo llamativo en el mundo, se da: no tenga miedo, síganos. Se colocan una figura a cada lado y lo van llevando hacia afuera. Lo colocan debajo de un objeto que lanza unas de luz y él pierde el conocimiento. Cuando despierta se encuentra tirado en el suelo, mitad del cuerpo afuera, mitad dentro de la casa. Y una pequeña herida en el medio de la frente. Y él pensó que había sido todo un sueño. Dime. Bien. Pero ¿qué pasó? Cuando en un momento determinado en el pasto vino un tractor y pasó sobre el pasto y lo sacó, quedó una marca en el mismo lugar donde estaba suspendido el objeto que a él lo había llevado. Eso fue el detonante, fue la impresión más grande que tuvo en su vida. A partir de ahí tuvo un cambio de situación completamente distinto. Y durante 31 años guardó la experiencia. Le hicimos con los médicos, por supuesto, con un hipnólogo, 14 entrevistas y 3 sesiones de hipnosis. De allí surgieron muchas cosas.
La primera. Me está sacando disparos, pero no importa. Vamos a ponerlas todas. Miren, la primera regresión, no son humanos, no se utilizan, están desde siempre. La segunda, lápiz de acero sobre mi frente. Es decir, lo que provoca la herida, la pequeña herida que tenía, era un lápiz que se coloca y le lanza unas de luz, según él, que le transmitió información y le sacó información. El espacio es atemporal. Ellos nos observan como quien mira a alguien atrapado en un pozo. Bueno, en la tercera y la última regresión, estoy en una especie de sala de cirugía donde hay figuras semejantes a un panal de abejas. Fuerte presión en mi cabeza. Debajo de la tierra hay construcciones. Él no sabe si eso debajo de la tierra era la tierra o otro lugar, pero lo que dijo es que se asemejaba a dos cosas que él vio en su vida: fotos de Marte o el desierto del Colorado. Pero allí debajo había ciudades. Todo está como destruido. ¿Por qué me muestran esto?, se preguntó. No me dicen nada, solo me miran. ¡Qué silencio, Dios! Cuando pienso esta destrucción ya ha ocurrido otras veces, siento una voz mental que me dice: al fin entendiste. Ustedes vean el mensaje ecologista que tira el fenómeno constantemente, ¿no? Y el último, renacer permanentemente es la belleza. Acá están los dibujos que nos hizo de esa experiencia 31 años después, ¿no? Y de las figuras como él está seguro que eran. Aquí está el obelisco de piedra de la ciudad. Bueno, ¿qué une a todas estas personas? Hay un famoso poema que dice que primero el espanto, a veces el impacto, pero después lo positivo de la vida. Todos han cambiado y para bien. Ahora bien, el tema OVNI está desprestigiado, lamentablemente. Nosotros nos encontramos hoy con situaciones como las que vamos a ver ahora. En Internet vemos fotos como esta, aparecen por doquier, y después cuando vemos la foto original vemos que era otra cosa. Vemos fotos como esta, que esta es la real, y después vemos en Internet que se le agregan cosas arriba. Hay un caso argentino muy interesante que yo siempre lo muestro en las conferencias. Un diario dijo: 60 americanos dice que los ovnis los raptaron. Al día siguiente, cientos de miles de personas habrían sido secuestradas por ovnis. A la semana siguiente, raptados 3 millones de yanquis. Todo proviene de la misma noticia. Esto llama la atención. Vean algunos de los titulares de Argentina. Los ovnis invaden Argentina, conmoción en el sur. Los ovnis invaden todo Santa Fe. Chaqueños, bueno, del Chaco, habitantes del Chaco de Argentina, enloquecidos por la presencia de ET. Conmoción en Mar del Plata. Bueno, el ovni que aterrorizó Junín, alarma en Tandil, todos casos. Hay uno que es muy cómico. Llegaron los marcianos, son bajitos, de pelo largo, y les gusta el vino de Mendoza. Mendoza es una ciudad. Y no puede faltar el loro que predice las apariciones de ovnis. Y ustedes vean la invasión de los ovnis asesinos. Ovnis asesinos, titulan los diarios. Y otro que habla de los ET violadores. Ojo, cuidado que los ET pueden violarlo, ¿no? Todo esto nos muestra que estamos ante un arma de manipulación masiva. La Internet, por supuesto, nos hizo avanzar en un montón de cosas. Incluso estamos aquí gracias a la Internet también. Pero la televisión y la Internet y los medios de prensa comenzaron a ridiculizar un poco el tema. Y los científicos que están en contra del tema nos llaman mucho la atención, pero esto ocurre también. Menzel, Stephen Hawking o Carl Sagan, que eran grandes científicos, son grandes científicos y han quedado en la historia y
y bueno, Hawking todavía está vivo, pero negaban la realidad del fenómeno. Y esto quizás tiene que ver con esta frase de Lovecraft: el miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el tipo de miedo más viejo y poderoso es el temor a lo desconocido. Lamentablemente está ocurriendo lo que les voy a comentar ahora. La línea que ustedes ven arriba son los testigos que dan a conocer su identidad. Y la línea que está abajo rosa es la de los testigos que no quieren dar a conocer su identidad por temor al ridículo. Miren lo que ha pasado. Se han unido, sí. El grado de calidad de los casos también ha disminuido y está similar a la década del 50. Esto nos muestra la falla que estamos teniendo como investigadores. Están faltando investigadores de campo y todo se está centralizando en la imagen. Por supuesto que había científicos como MacDonald, que decía que los ovnis eran el mayor problema científico del siglo XX y que avalaban la realidad del fenómeno. Esto está claro. No vamos a poder ver con mucho tiempo el estudio del doctor Claude Poher, que es un francés también, del doctor en astronomía, que vean con simples preguntas, él demuestra que ópticamente el fenómeno es real. Tomó todos los casos de Francia, la fecha, hora y lugar de observación, y las condiciones meteorológicas al momento del hecho. Y descubrió que en los casos estudiados se respetan las leyes de la óptica. Bueno, él decía que solo quedan dos posibilidades: o el fenómeno presenta todas las características de algo realmente observado, o millones o miles o millones de testigos se ponen de acuerdo en todo el mundo para elegir fechas, horas y lugares de observación. Bueno, eso es imposible, con lo cual estamos ante la presencia de fenómenos desconocidos. Después se pregunta si el fenómeno observado por los testigos es una mala interpretación de fenómenos conocidos. Y para contestar esto tienen en cuenta el factor de la distancia y el de la duración. Nosotros tenemos tres tipos de duraciones, ¿no? Tenemos tres tipos de duraciones. Bueno, ustedes vean que curiosamente, esto no lo vamos a poder ver, pero bueno, era un estudio muy interesante, donde él llega a la conclusión de que estamos ante tres hipótesis: fenómenos desconocidos, testigos que se pusieron de acuerdo a millares en el mundo, o los testigos han cometido sistemáticamente errores de percepción. Como las dos últimas son inadmisibles, un científico tan prestigioso como Claude Poher señala que estamos ante fenómenos realmente observados por testigos. El fenómeno tiene una coherencia propia y el fenómeno ovni presenta un interés científico multidisciplinario cierto. Con lo cual estamos viendo que, acá vemos la gráfica, la duración de los casos ovni no tiene nada que ver con la duración de los fenómenos conocidos. Bueno, el informe Cometa del gobierno del Ministerio de Defensa francés, yo creo que es lo más, acá estamos viendo todas las personalidades que intervinieron en él, es lo más serio que hay en el tema. Y la definición del informe Cometa: los ovnis son un fenómeno físico real, con comportamiento inteligente y con una alta carga magnética, que nada tienen que ver con fenómenos naturales o fantasías, ¿no? Es tajante, concluyente. No vamos a poder ver esto, pero yo quiero cerrar, al menos, con estas imágenes. El fenómeno sociológicamente está insertado en la sociedad. Nosotros lo vemos a través de distintas características de todo tipo: arquitectura, ciencia, bueno, aquí cervezas, árboles de Navidad, en todos lados. Nosotros intentamos mínimamente, en Argentina logramos hacer varios congresos y pudimos invitar a gente de Fuerza Aérea Uruguaya, que para nosotros es el mejor ejemplo de una investigación de una fuerza oficial sobre el tema OVNI. No hay otra superior a ellos. Estuvieron en Mar del Plata entregándonos una plaqueta. Aquí los vemos varios de estos miembros de la Comisión Uruguaya, que trabajan muy muy bien. La Fuerza Aérea Argentina creó una comisión en el año 2011 a raíz de la presencia de un ovni siguiendo un avión Mirage, que fue lo que les impactó. Y
Y bueno, ahí estuvimos en enero del año 2011 con el capitán Mariano Mojau, que lamentablemente no sigue en la comisión. Ojalá que el día de mañana podamos volver a su presencia, pero que es el que le dio impulso a esta comisión. La presentación se hizo en el Casino de Oficiales de la Fuerza Aérea, con bombos y platillos, ¿no? Y lamentablemente tuvimos la oportunidad de tratar de encontrar archivos de la Fuerza Aérea, pero todo ha desaparecido. Estuvimos revisando horas y horas todos los archivos. Bueno, estas son críticas a mi libro, que he traído, el libro de pilotos. Para mí es un orgullo que un pionero de la ufología argentina como Oscar Uriondo haya valorado este libro. También el licenciado Ángel Díaz, que es uno de los mejores investigadores de Argentina del tema OVNI. Y por último, el doctor Richard Haynes, de Estados Unidos, que leyó el libro y lo dijo, bueno, que lo había impresionado muchísimo. Yo quiero destacar, bueno, me felicita también por la posibilidad de poder presentar el tema de la seguridad aérea y los ovnis, que es un tema que lo desvela. Y lo que para mí es un orgullo que una persona con todos estos antecedentes que tiene el doctor Richard Haynes haya hecho este análisis sobre mi libro. Esto era la conclusión. Tienes tiempo para preguntas. Muchas gracias, no, Carlos. Si me dejas... Sí, claro, faltaría más. Me parece que es la parte más importante. Esta parte era para verlo tranquilo. Desarrollado con tiempo. Sí. Y tiene que ver un poco con la hipótesis. Todo esto es especulación. Pero después de haber leído miles y miles de veces los casos, yo tengo que concluir con el doctor Jacques Vallée. Tal vez hay un universo paralelo que se encuentra a 10 minutos delante de nosotros. Los ovnis provienen de otras dimensiones más allá del espacio-tiempo, las cuales en su conjunto componen un multiverso en oposición al universo. Esta teoría de Vallée está basada en el doctor Skinner, psicólogo norteamericano, que decía del conductismo, ¿no? Es mediante el constante refuerzo que un individuo aprende. La teoría de Skinner es inquietante en cuanto a la política terrestre, porque nos muestra cómo nos pueden manipular. Pero en el tema OVNI es muy interesante. La curva de frecuencia del fenómeno se asemeja a un programa de aprendizaje y refuerzo, una sucesión de estímulos. El programa de refuerzo de control que efectúa el fenómeno OVNI tiene que ver con esto. Las acciones de una organización superior siempre aparecen como absurdas ante la inferior, pero esto no excluye el contacto ni la cohabitación. Una modificación drástica de la conducta de un animal puede lograrse reforzando de manera selectiva ciertas acciones. La mejor programación de refuerzo es aquella donde se combinan dos cosas: lo periódico y lo imprevisto. El aprendizaje se vuelve lento, pero continuo, y conduce a un nivel de adaptación más alto y es irreversible. Bueno, el contexto son las observaciones cíclicas y las oleadas. Acá viene lo interesante. Los medios que priorizan la imagen y la rápida información no captan la señal que estamos hablando bajo ningún concepto. Ellos quieren la noticia ya, ahora, y quieren tener todo explicado. Son los cambios a largo plazo los que operan en la historia. Es probable que las creencias humanas puedan estar siendo condicionadas sin que nos demos cuenta. Un contacto directo como el que nos muestra la película Encuentros Cercanos echa a perder todo el experimento, no serviría. Con esta programación de refuerzo, que es lenta y constante, pero lo más importante, es inolvidable. Ahora podemos entender por qué las apariciones quizás de todo tipo, a nivel incluso religioso algunas. Podemos entender cómo, por ejemplo, los casos de cigarros actuales ya eran retratados por artistas del medioevo,
podemos entender por qué esta figura de capa oscura que pega saltos de 5 o 6 metros de altura en Argentina seguramente ya fue vista en Inglaterra en 1870 y pico, y tiene que ver con Jack el Saltarín, que tampoco fue atrapado y también fue baleado por los policías en Inglaterra. Podemos ver por qué algunos dibujos que representan gnomos con extraños hongos tipo platillos pueden ser semejantes a los que haga una niña que fue testigo en Sudáfrica de un encuentro del tercer tipo. Podemos ver cómo este duende argentino y de Paraguay, Yacyya Teré, que es una pequeña figura de pelo rubio con una varita luminosa que tiene prodigios, también se puede presentar hoy en día como se presentó en el 2002 en Argentina. Y acá viene cómo opera esta cuestión. La aparición del fenómeno y sus efectos parecen siempre adelantarse a las ideas tecnológicas de la época. Por eso podemos entender también cómo hombres de la ciencia ficción, Verne, Huxley, H.G. Wells, Lovecraft, Orwell, Asimov, Clarke, todos fueron mostrando, también en historietas, en películas, se mostraba todo esto, adelantos a la época en la cual estamos viviendo. Esto es toda una hipótesis, ¿eh? Estamos viendo, por ejemplo, esta figura humanoide que se presentó en Argentina, unida por una especie de cable. Hoy los japoneses la pueden hacer perfectamente. Es más, unida también por lo mismo y caminando. Podemos entender cómo un astrónomo decía en 1905 que el hombre no puede elevarse en máquinas más pesadas que el aire, y sin embargo, pocos meses después, los hermanos Wright podían hacer esto. Podemos entender también cómo de ovnis que salen luces y forman figuras humanoides está ligado quizás a la holografía que nos hablaba Denis Gabor. Y hoy podemos ver a Elvis Presley cantando con Celine Dion perfectamente. Se puede imaginar un sistema de control capaz de cambiar poco a poco nuestra realidad y cambiarla por otra cosa. Este es el mecanismo que el escritor argentino Jorge Luis Borges describió en su magistral cuento Tron Upvar Orbis Tertius. Les recomiendo este cuento corto de Borges que nos mostraría prácticamente cómo el fenómeno ovni está operando en nosotros. Necesito que vayas. Sí. Y bueno, acá viene el tema de la conferencia de los 4 mensajes subyacentes. No nos va a dar tiempo, pero vamos a ir ya. Son 4 mensajes que ahora se detuvo. Los hombres de negro. Te juro que no fui yo. Bueno, no, mira. Ahí vienen los de blanco. Todas estas son características que el fenómeno está mostrando. Contacto limitado es la primera, ¿sí? La segunda, el menor impacto masivo. Los testigos de tercer tipo y aducciones son selectivos. Esto queda demostrado en una estadística donde tenemos los testigos de tercer tipo en un 60% eran solitarios. Bueno, el menor impacto masivo es la zona de densidad de población. La tercera, evitar daños o el menor daño posible. Si bien el fenómeno provoca efectos a corta distancia, neutraliza todo tipo de agresión. Y la cuarta, demostrar superioridad. Esto queda evidenciado en el fenómeno constantemente. No vamos a avanzar en esta foto, pero hay una foto lograda, por ejemplo, en Canadá, que se ha estudiado, donde el ovni tiene una potencia de 2.5 gigawatts, que es similar a la de una represa o a la de un rayo. Contacto limitado, aquí estamos. Menor impacto posible, vamos gradualmente. Evitar daños, no agresión, mostrar superioridad, tenemos supremacía. Las 4 más importantes son estas. ¿Y hubo alguien aquí, si hay alguien de Brasil? Allí. Tuvieron una personalidad única, un humanista, un positivista como el Mariscal Rondón. El Mariscal Rondón fue el único hombre en la Tierra que pudo entrar al Mato Grosso y al Amazonas aplicando esta técnica que el fenómeno ovni está aplicando en nosotros.
Y lo llamativo del caso es que es increíble cómo él, sin matar un solo indio, pudo colonizar toda la cuenca del Amazonas y el Mato Grosso. Es un héroe nacional que yo creo el mundo tiene que reconocer algún día la tarea de este hombre, y les pido que lean sobre el Mariscal Rondón, va a ser apasionante. Cierro con esto. En octubre del año 58, aquí en Barcelona, hubo un manifiesto. La Interplanetaria nace en las primeras horas del alba de una nueva era, cuando por doquier reina todavía la oscuridad y todo es confusión. Y bueno, hay todo un mensaje muy hermoso que se hizo en el año 58 desde Barcelona. Dios quiera que desde este lugar, ahora en Montserrat, se retome un poco la posibilidad de lo que hablaba el manifiesto de Barcelona del 58. La pregunta de un periodista norteamericano, un físico: ¿qué es lo que está buscando en este gran laboratorio que tiene? Lo que encontremos es lo que hemos estado buscando. Bueno, esa es una frase personal. Con esto cerramos. El misterio puede volver cada noche. Es un visitante sin permiso que se toma licencia para mostrarnos nuestras limitaciones. Bueno. Muchísimas gracias, Carlos Pérez. Bueno, amigos, ¿qué les ha parecido? Hay disponible a la venta por parte de la organización del Congreso un DVD con todas las intervenciones. Creo que su coste ronda los 30 euros. Aquel que quiera tener una calidad comercial del audio con el vídeo completo puede buscar la página de Facebook del Congreso Mundial de Ufología y allí pueden solicitarlo. Como siempre, les deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Nos vemos en un siguiente videoprograma del 10º Hombre. Muchas gracias y hasta muy pronto.